¿Por qué en Estados Unidos viven sin cerca y en Europa eso sería impensable? Quiero que se detengan un momento, miren a su alrededor. Si viven en los Estados Unidos, probablemente vean el césped de su vecino sin ninguna barrera, pero si viven en Europa, eso sería imposible. ¿Por qué? Imagínense que usted está pasando por un bosque en Suecia. Puede caminar casi donde quiera, entrar en propiedades privadas, acampar, recoger bayas. No necesitas pedir permiso. Tiene derecho. Ahora imagina que hace lo mismo en Estados Unidos. ¿Qué crees que pasaría? Lo van a demandar, lo van a arrestar, o peor, le van a decir recibir con una escopeta. Y esto no es broma. Hay una diferencia cultural y legal tan profunda entre ambos lados del Atlántico que define cómo vivimos. Eso es muy cierto. Cómo nos relacionamos con nuestros vecinos y hasta cómo entendemos la propiedad privada. Hoy en este video voy a contarles una historia de cercas, de leyes de fronteras invisibles y dos formas de cómo entender el mundo. Y al final les daré a conocer algunas recomendaciones claves si usted está pensando en vivir en Estados Unidos y sobre todo en Europa, porque no es lo mismo, y créanme que esto puede ahorrarles muchos problemas si ustedes aprenden esto. Así que mucha atención con esto, porque después del primer minuto vamos a ir contando muchas cosas interesantes que les puede servir si ustedes están pensando ir a vivir en estas ciudades o en estos sectores como Estados Unidos o Europa. Es muy importante esto, sobre todo conocer los continentes. Cuando los colonos ingleses llegaron a América, se encontraron con algo que no entendían: un territorio sin cercas, sin muros, sin vallas. Para ellos, que venían de una isla pequeña y densamente poblada, donde cada metro de tierra estaba dividido por muros de piedra y setos, esto era inconcebible para aquellos hombres. Ellos pensaban: si no hay cercas es que no hay dueño, esta tierra de nadie, es nuestra tierra. Pues eso es lo que ellos pensaban. Y aquí está la gran verdad incómoda: los indígenas sí tenían fronteras, pero eran fronteras fluidas que cambiaban con las estaciones. Para ellos, la tierra no se poseía como un objeto, se compartía, se cuidaba, se vivía. Pero los ingleses, con su mentalidad de isla, con su obsesión por marcar territorios, no lo entendieron. Y entonces empezaron a poner postes, o sea, a poner cercas, a clavar estacas, a construir las primeras cercas de América. Esa es la raíz de todo. La cerca no es solo un pedazo de madera o alambre, es un símbolo. Dice: esto es mío, usted no entra. Y en Estados Unidos ese símbolo se convirtió en ley, en cultura, en forma de vida. Y en Europa, en cambio, la cerca dice algo diferente: dice: esto es mío, pero usted puede pasar si es responsable. Y esa diferencia, señores y señoras, cambia todo el mundo. En los próximos minutos vamos a ver o desmenuzar esta función importante del día a día, lo que significa para usted si piensa mudarse a uno de estos países, de este mundo. Y al final le dejaré unas recomendaciones que pueden cambiar su forma de ver el mundo. Así que les invito a que se queden en este video. Para entender por qué en Estados Unidos se vive sin cercas y en Europa sería impensable, tenemos que viajar atrás en el tiempo, mucho más atrás de lo que imaginan ustedes. El derecho a vagar, el caso de Suecia. Vamos a conocer esta historia. Comencemos en Europa, en Suecia, en Finlandia, en Escocia, existe algo llamado el derecho de vagar. Los suecos lo llaman allemansrätt, los finlandeses oikeus, en español el derecho de todo hombre. No sé ese idioma. ¿Y qué significa esto? Que usted puede caminar por cualquier terreno siempre que lo haga de forma responsable. Puede cruzar campos privados, puede acampar una noche, puede recoger frutos del bosque, y el dueño de la tierra no puede impedírselo.
Ni siquiera puede poner una cerca solo para mantenerlo fuera. Qué interesante. ¿Se imaginan eso en Estados Unidos? Piensen en Texas, en cualquier estado de las grandes llanuras. Si usted cruza una propiedad privada sin permiso, está cometiendo lo que se llama un delito. Y la ley lo ampara al dueño para dispararle en defensa de su propiedad. No es exageración, es así en Estados Unidos. El caso inglés, la obsesión por la cerca. Pero ¿por qué en Europa es tan abierto y en Estados Unidos tan cerrado? La respuesta está en Inglaterra y en la historia de las cercas. Los ingleses, como les contaba, venían de una isla pequeña. Allí cada pedazo de tierra estaba cercada desde hacía siglos. Las cercas no eran solo para marcar propiedad, eran para proteger los cultivos del ganado que vagaba libremente. Y con el tiempo, la cerca se convirtió en un símbolo de estatus. Una casa sin cerca en Inglaterra no era respetable. Era casi una vergüenza. Imagínense ustedes. Cuando los ingleses llegaron a América, trajeron esa obsesión consigo. Pero América era enorme. No había suficientes piedras para hacer muros, ni suficientes árboles para hacer postes. Así que los colonos usaron lo que tenían: estacas de madera, alambre, y luego el invento que cambió todo, el alambre de púas. ¿Sabían esto? Quédense en el video, sigan viendo. Aquí una ironía. Europa tiene tradición de espacios abiertos, derecho a vagar, porque sus leyes protegen al caminante. Estados Unidos tiene tradiciones de propiedad cerrada, porque sus leyes protegen al dueño. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos nació de una rebelión contra la ley de Inglaterra, pero también de una rebelión contra las leyes comunales de Inglaterra. Los colonos querían tierra propia, tierra que nadie les pudiera quitar, y la única forma de asegurar eso era poniendo esta famosa cerca. El alambre de púas, inventado en 1974, fue la herramienta perfecta. Era barato, ligero, fácil de transportar en ese entonces, y con los colonos pudieron cercar millones de hectáreas en las llanuras. Los vaqueros, cantaban canciones sobre el open range, perdieron su espacio. Los nativos americanos, que no entendían el concepto de tierra cercada, fueron desplazados, y el sueño americano, ese que habla la libertad, se construyó sobre un montón de cercas de alambre. Así que la próxima vez que veas un cartel "No te trespasen" en Estados Unidos, recuerda, no es solo un cartel, es la historia de un país que se construye diciendo: esto es mío y usted no pasa. Y la próxima vez que vea un bosque abierto en Europa, recuerde, no es solo un bosque, es la historia de un continente que dijo: esto es de todos, pero sean responsables. Y justo aquí, antes de contarle cómo se vive estos días, el día a día y lo que significa para usted, si quiere ir a vivir ahí, permítame hacer una pausa. Si has llegado a este punto, hasta aquí, este video, sobre que has tenido la paciencia de escuchar esta historia, es porque realmente le importa entender el mundo. Por eso le invito a suscribirse a nuestro canal, darle suscribir a la campanita, porque en los próximos videos voy a seguir contando historias como esta que le ayudan a entender por qué el mundo es así. Así que ahora mismo no lo han hecho, háganlo clic y síguenos viendo lo más práctico y lo más importante, que conozcas esta historia entre Estados Unidos y Europa, sobre todo el llamado cerca de alambres. Ahora veamos a lo práctico. ¿Qué significa esto en el día a día? ¿Cómo afecta a su vida si vive en Estados Unidos o en Europa? Porque no es lo mismo llegar a una casa con jardín en Texas que una casa con jardín en España o Alemania. En Estados Unidos, el jardín abierto. Se sabe que en Estados Unidos, especialmente en los suburbios, es como las casas no tengan cerca en el frente. Los jardines delanteros están abiertos. Usted ve el césped de su vecino y ve el suyo.
Y eso no es casualidad, es una elección cultural. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque los suburbios americanos se diseñaron para eso, que los niños pudieran jugar libremente en el jardín. Una cuadra sin cerca era como un gran parque infantil, donde las madres podían vigilar desde sus ventanas a sus niños. Segundo, porque no tener cercas en el frente era visto como algo más igualitario, menos snob. Y en Europa una cerca alta dice, no me molestes. En Estados Unidos una cerca alta dice, tengo miedo. No me creo mejor que usted. Miren la diferencia. Pero cuidado, eso no significa que no haya cerca en absoluto. Las cercas existen, pero normalmente están en los patios traseros de las viviendas. Ahí es donde está la piscina, la barbacoa, la privacidad real de las familias. Y hay una cerca en el frente, suele ser baja, decorativa, una valla blanca de madera que es la más adorno que una barrera de alambres. En Europa la casa como fortaleza. Ahora vayamos a Europa. En muchos países europeos la cerca es obligatoria, no es opcional. Su casa está rodeada por un muro, una reja, un hierro, un seto alto. Y es solo por privacidad, es por tradición, por ley, por forma de vida. Es que lo tienen muchos y se acogen a eso. En Europa la casa suele estar pegada a la calle, no hay jardín delantero o es muy pequeño su vivienda. El espacio privado está en el patio interior y la cerca, el muro, la verja marcan claramente dónde termina el público y dónde empieza lo privado. En muchos países, como Italia, España, tener una reja en la ventana de la planta baja, eso no es raro. En Estados Unidos eso se vería visto como una prisión. Miren la diferencia, pero también hay diferentes dentro de Europa. En el norte, el derecho a vagar es más fuerte que en el sur. La propiedad privada es más sagrada, pero en general la cultura europea entiende la cerca como algo necesario para la intimidación de las familias. En Estados Unidos, la intimidad se logra con distancia, no con muros. El impacto en las relaciones vecinales sobre el tener los muros y las cercas, y esto afecta cómo nos relacionamos con nuestros vecinos. En Estados Unidos, la ausencia de cerca en el frente crea una sensación de comunidad. Usted ve a su vecino cuando saca la basura, los niños juegan juntos en los jardines, hay más interacción casual. La famosa cultura del porche, donde la gente se sienta a saludar a los que pasan, es muy americana, pero también hay menos privacidad. Si su vecino es ruidoso, lo escucha todos. Si su jardín está descubierto, lo ve todo el mundo. En Europa, las cercas crean un espacio más privado, pero también más aislado. Usted no tiene que saludar a su vecino si no quiere. Puede tener su jardín como lo plazca, sin que nadie le opine nada, pero también puede sentirse más y solo. En un intercambio, comunidad por privacidad o privacidad por comunidad. No hay una opción mejor, cada cultura elige lo que quiere. Ahora, permítanse ponerlo en la lupa de las leyes, porque esto no es solo cultura, hay que entenderlo bien esto. Es un derecho, el derecho, como se sabe, en la cultura escrita en papel. La ley americana, el propietario tiene el poder, eso es donde quiera. En Estados Unidos, el derecho de propiedad es casi absoluto. Usted es el rey de su terreno. Puede poner cercas, puede poner carteles, puede prohibir la entrada a cualquiera, a quien quiera. Y si alguien entra sin permiso está cometiendo un delito. En algunos estados incluso puede usarse la fuerza para defender su propiedad. En todo país es eso. Este concepto viene de derecho como inglés, pero los americanos lo llevan al extremo. ¿Por qué? Porque una tierra tan grande y tan vacía, la única forma de asegurar que nadie le quitara su tierra era defenderla con uñas y dientes. Y esa mentalidad sigue viva hoy en los Estados Unidos, sobre todo por los ingleses. Por ejemplo, la ley de valla. En muchos estados dice que si un animal entra en su propiedad y daña sus cultivos, el dueño del animal es responsable. Eso sí debe ser.
Pero también hay leyes de valla abierta en el oeste, donde los ganaderos pueden dejar que su ganado vague libremente y usted no quiere que entren en su terreno. Tiene que poner usted una valla en un laberinto legal que refleje la historia de un país que se construyó desde cero. La ley europea, el equilibrio. Ahora, en Europa el derecho de propiedad también existe, pero con límites. Y esos límites vienen de la tradición de la necesidad de convertir en espacios más reducidos y de una filosofía que dice que la propiedad también tiene una función social. En muchos países los cambios públicos atraviesan propiedades privadas. Las servidumbres de paso son comunes y las leyes protegen a quienes caminan de buena fe. Si usted entra en un bosque privado en Alemania, no lo van a arrestar, a menos que haga daño. La ley europea confía en que la gente va a ser responsable. La ley americana confía en que el dueño va a proteger su propiedad. Y aquí hay una diferencia clave. En Estados Unidos la responsabilidad de excluir recae en el dueño, pero en Europa la responsabilidad de no dañar recae en el visitante. Es el cambio sutil pero muy profundo que existe entre estos dos sectores. Así que una recomendación final que quiero hacerles para quienes quieren vivir en esos otros países, y ahora la parte más que le interesa, si sobre está pensando mudarse, ¿qué debe hacer si va a vivir en Estados Unidos y si va a vivir en Europa? Esta es muy importante, recomendación número 1. Para Estados Unidos, respete las cercas. Si ve un cartel de no traspase o no pase, no importa que el bosque sea bonito, que el camino parezca público, la ley del lado del dueño. Si quiere explorar, busque parques nacionales, senderos señalizados, tierras públicas. Hay muchísimos, pero no se mete en propiedad privada sin permiso. Puede tener problemas legales y sobre todo muy graves. Recomendación número 2 para Estados Unidos. Si va a comprar una casa, pregunte por las normas de cerca de la comunidad. Algunas asociaciones de vecinos prohíben las cercas en el frente, otras las exigen. No todas las comunidades son iguales, así que primero averigüe bien. Recomendación número 3 para Europa. Infórmese sobre el derecho a vagar el país que va. En Suecia puede acampar una noche en cualquier lugar, en España no. En Inglaterra hay caminos públicos que atraviesan fincas privadas. No todos los países son iguales. Lo que aún no es legal, en el otro es un delito. Recomendación número 4. Y esa es la más importante que se las voy a dejar. Cuando llegue a un país nuevo, observe, mire cómo viven sus vecinos. Si todos tienen cerca, ponga una cerca. Si nadie tiene, no lo ponga. No se trata de hacer lo que hacen los demás. Se trata de entender las reglas no escritas de la sociedad en la que va usted a vivir. Porque esas reglas, las que no están en sus libros, son las que realmente importan. Miren que al final del día, la cerca no es más que un símbolo, lo que simboliza como entendemos la libertad, la comunidad, la propiedad y hasta la confianza en el otro. En Estados Unidos la cerca dice yo confío en mí mismo para proteger lo que es mío. En Europa la cerca dice yo confío en ti para no dañar lo mío. Y ambas formas, cada una a su manera de ver las vallas. Lo que es más valioso, no juzgar la cultura del otro sin entender su historia. Porque esta cerca de alambre de púa en Texas no es solo alambre, es la historia de un vaquero que perdió su tierra. Y ese seto en Inglaterra no es solo un seto, es la historia de un campesino que protegió su cosecha. Y ese bosque abierto en Suecia no es solo un bosque, es la historia de un pueblo que decidió que la naturaleza era de todos. Si usted va a vivir en Estados Unidos, aprenda a respetar las propiedades privadas. Si va a vivir en Europa, aprenda a disfrutar del espacio público y en ambos casos, aprenda a ser un observador. Porque en el mundo hay un lugar fascinante lleno de matices y cada cerca, cada muro, cada camino abierto tiene una historia que contar. Antes de despedirme les voy a decir algo.
Y se lo pido de todo corazón, si han llegado hasta aquí, si han tenido la paciencia de escuchar esta historia de cercas y culturas, es porque el mundo le importa, porque no es solo un viaje, es entender por qué somos lo que somos. Por eso les invito a suscribirse a este canal. No lo digo por compromiso, lo digo porque quiero seguir contándoles historias como estas. Historias que le ayuden a entender el mundo, a viajar con la mente, a respetar las diferencias. Así es que denle suscribir a la campanita, así no se perderán ningún análisis, ninguna historia que se les seguiré contando más adelante. También les invito a comentar, díganme, ¿usted vive en un lugar tan cercas o sin cercas? ¿Qué prefiere? ¿Le gustaría la privacidad de un muro, la apertura de un jardín sin vallas? Lo leo en los comentarios, porque aunque tengamos 45, 60, 70, 80, 90 años, la opinión de ustedes es muy importante. Y si este video te ha servido, pues si has aprendido algo, si le ha hecho pensar completamente, compártalo con sus hijos, con sus nietos, con su amigo que está pensando en mudarse a Estados Unidos o a Europa, porque a veces entender las diferentes culturas es la mejor forma de prepararnos para nuestra vida. Así que nos vemos en el próximo análisis. Recuerden, las cercas pueden separar, pero también pueden unir. Depende de cómo nosotros lo miremos. Gracias por llegar hasta aquí al final. Tu curiosidad es un regalo. Si quieres entender más diferentes culturas, suscríbete y no te pierdas nada. Comparte este video. Esto nos ayuda a que más personas entiendan el mundo en que vivimos. Nos veremos en el próximo video.